y amén. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. ¿Ya? Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Después subió al monte, perdón, no, he sido muy rápido. Buscarlo, sé que eso. Podéis tomar apuntes, me encanta cuando tomáis apuntes, anotáis ideas. Los chistes no, son exclusivos, eso los uso yo solamente, ¿vale? Eso no los apunto. Son tan malos que no merece la pena escribirlo, hermano, sí eso. Pero lo demás sí, ¿vale? Lo podéis escribir, subrayar vuestra Biblia, apuntar en la Biblia, pero vamos a estudiarla, ¿vale? Vamos a analizarla. Hay cosas tan bonitas que uno a veces dice, ¡buah! ¿Cómo poder aprovecharlo mejor? Entonces cuando tú lo apuntas, luego en casa lo repasas y vuelves a rumiar, ¿no? Vuelves a masticar la palabra. Versículo 13 al 19. Después subió al monte, Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12, mira, ve, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó, o también puede decir a quienes también puso por sobrenombre, ¿vale? También la traducción también sería correcta. A esto les dijo, ¿cómo les llamó? A esto es hijo de trueno. Los puso, como los apellidó Boanerges, perdón, que esto es hijo del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tomás, Simón, el cananista. A Simón también le agrega un apellido, que es el cananista. Y Judas Iscariote, con otro apellido, el que le va a entregar. No, eso me lo inventé yo, el que le va a entregar. Y vinieron a casa. Estableció, dice la palabra, ¿no? Usa ahí el verbo establecer. Versículo 14 dice que Jesús estableció a 12, estableció a personas. El concepto de establecer viene de una palabra griega que significa hacer algo de alguien. En ese momento Jesús quiso constituir en algo a esa gente, ¿no? De toda la multitud, tienes que entender que a Jesús le seguía mucha gente, cientos y miles de personas en algunas ocasiones. Basta con poder leer las alimentaciones de los panes y los peces, ¿no? La multiplicación de los panes y los peces, donde alimentó a 5.000 personas, 4.000 hombres, ¿cierto? Mucha gente alimentó. Basta con ver lo que le seguían cientos y miles de personas. Pero dentro de los cientos y miles de personas, él puso la mirada en 12. En 12. Él escogió a 12. Algunos dicen que de los 12, no algunos, sino que la Biblia nos muestra que de los 12, luego escoge a 3 más. A Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Pero de los 3 siempre había uno que estaba más, le hacía la pelota a Jesús, ¿no? Estaba más cerca de Jesús, que era Juan, ¿no? Ese, para la cena, se tomó la confianza de recostarse en el pecho de Jesús. Ese ya había un mayor grado de confianza, ¿no? Pero eso nos habla de los límites, de los círculos que rodean a Jesús. Está la gente de la multitud, y ahí mucha gente. Las multitudes siguen a Jesús. Y el otro día hablábamos que la multitud seguía a Jesús por los panes y los peces. Y Jesús les dijo, sí, yo sé que vosotros me seguís. No me seguís por las señales, no me seguís porque interpretáis las señales, sino que me seguís porque yo os alimenté, ¿no? Les di pan en el desierto, le dice Jesús. Si yo ya os conozco, las multitudes no me sorprenden, no me llaman la atención. Yo ya sé por qué están las multitudes. De las multitudes Jesús estableció a 12. Los estableció. Quiso hacer algo con ellos quiso hacer algo especial. Y por eso que luego les llama discípulos y con el tiempo los transforma en sus apóstoles. ¿Vale? Apóstoles significa enviado. Pero primero son sus discípulos. Los seleccionó a ellos. Ahora, cuando tú ves el listado de cada uno de ellos, ves a un cananista, a un revolucionario, un extremista, vamos a llamarlo, ¿no? Nacionalista, esos eran los cananistas, o celotes también. Ves a un Mateo, un cobrador de impuestos. Cuando tú ves tal vez a los hijos del trueno, ¿no? A Juan y su hermano, ¿no? Ves a un Pedro que le dice, ya no va a ser Simón, va a ser Pedro, duro. Dice, era cabeza dura, ¿no? Era cabeza dura, era testarudo también. Tú te das cuenta que Jesús estaba rodeado, o escoge gente, seleccione gente, no por la fe que ellos pudiesen tener. No era gente de fe, ¿no? No era gente de fe. Por el contrario, eran muy vacilantes. Cambiaba de un momento a otro. Un día creían, otro día no creían. Pero Él los escogió a los 12, los estableció, los transformó en sus discípulos. Tampoco los escogió por sus talentos, sus habilidades, ¿no? Bueno, ya que Mateo es bueno para sacar cuentas y llevar una tesorería,
Judas lleva la tesorería, le dijeron. No, escogió a otro para que llevara la tesorería. Más encima era un ladrón. Es decir, no sé, eso lo hace Jesús nomás, ¿no? Ponerle a un ladrón que te lleve la tesorería. Bueno, eso es un poco... Pero Jesús hacía cosas raras. Jesús era rarito, ¿no? Era rarito en aquellas cosas, ¿no? Claro, así es así. ¿Para qué vamos? ¿Por qué? Porque Jesús juega siempre, no de acuerdo a las reglas nuestras, sino que siempre funciona al revés de nuestra forma de pensar. Eso tenerlo siempre por claro. Es decir, cuando tú dices, esto es lo lógico, no, Dios va contra tu lógica. Dios actúa de acuerdo a nuestra lógica. Pero bueno, lo que yo quiero destacar es que Jesús establece a gente como sus discípulos, los transforma, los hace sus discípulos, pero no es una gente perfecta. Es una gente totalmente imperfecta, carente, tal vez sin mayores habilidades, gente sin fe, gente que oscilaba entre un punto y otro, ¿no? Gente que tal vez estaba siempre vacilando entre una situación y otra. Y eso que representaban de alguna manera toda esta gama de discípulos, representaba también lo que era el fondo de la sociedad que existe. La sociedad es diversa. Enfrentamos una sociedad y vivimos también una sociedad diversa. Jesús vivía en una sociedad diversa y sus discípulos de alguna manera u otra representaban esa diversidad social, esa diversidad cultural inclusive en la cual Jesús estaba viviendo. La única característica que tenían ellos, todos ellos, era que decidieron obedecer y seguir a Jesús. Nada más, si os dais cuenta. Cuando pasó por cada uno de ellos le dijo, sígueme. Dice que Mateo dejó el banco de los tributos y le siguió. Pedro y Juan dejaron las redes y le siguieron, ¿no? Etcétera. Y cada uno tuvo que dejar y seguirle. Si os dais cuenta que la única característica, vamos a decirlo, el hilo común que cada uno de ellos tenía, es que simplemente le siguieron. Le siguieron. Y también reconocieron en él un maestro del cual podían aprender y del cual se podían fiar. Seguirle porque le confiaban. Pero no le siguieron porque ellos tuviesen grandes características. No le siguieron porque ellos eran grandes personas. No le siguieron tal vez porque ellos pensaban que podían aportar algo. No tenían idea de lo que Jesús iba a hacer. Así que tampoco sabían lo que podían aportar. Simplemente le siguieron. Y de alguna manera u otra es un reflejo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Tú y yo no tenemos mucho que aportar. Perdóname, pero eso es así. Simplemente somos vasijas de barro, dice la palabra, ¿no? Una vasija de barro, ¿cuánto vale? Depende del artista que la haga, por supuesto, pero la común y corriente no va a valer mucho, ¿no? Vale lo que el barro vale, nada más. Pero lo que le da valor al vaso de barro es la gloria que es depositada en ese barro, ¿no? El valor de un instrumento, el valor de un instrumento lo tiene no solamente el que lo fabrica, sino también el que lo ejecuta, le da un valor a ese instrumento, ¿no? Y si, qué sé yo, y así hay muchos ejemplos, ¿no? Los balones firmados por Cristiano Ronaldo seguramente valen mucho más que un balón que firme yo, de seguro, ¿no? Bueno, y si es del Barça, uno del Messi, ya está, y así quedó bien con los dos bandos. Pero bueno, el valor se lo da quien trabaja con aquello. Y nosotros como discípulos, Dios también nos ha llamado, puso su mirada en nosotros, salió a nuestro encuentro, a pesar de que nos descarriábamos, a pesar de que esto y aquello, Dios sigue saliendo a nuestro encuentro, no porque estemos capacitados, no porque Él esté buscando en nosotros algo especial, no, Dios lo único que está buscando en ti y en mí es que estemos dispuestos a seguirle y aprender de Él, nada más. Seguirle y aprender de Él. Luego ya veremos, luego ya ocurrirán cosas, luego comenzarán a pasar cosas. Dios estableció a cada uno de ellos y los estableció, según el versículo 15, para darles autoridad. La palabra autoridad es exousia. Nosotros estamos acostumbrados a la palabra autoridad también a verla como una más familiar para los que estudian, ¿no? Como dinamis, que es poder, ¿no? Pero aquí la palabra autoridad no tiene que ver simplemente con el poder, sino que tiene que ver con el derecho. Jesús los establece como sus discípulos para que ellos luego tuviesen el derecho de, ¿me voy explicando? ¿El derecho de qué? De hablar de Él, de predicar la palabra, de echar fuera demonios y sanar enfermos. E iban a tener el derecho de poder hacerlo porque habían sido constituidos en sus discípulos y iban a estar con Jesús. No todo el mundo tiene el derecho, ¿sí? No todo el mundo tiene el derecho de enseñar de Jesús. Los únicos que tienen derecho de enseñar de Jesús son los que han vivido al lado de Jesús. Y los que aprenden de Jesús. Yo flipo a veces con la gente, ¿no? Hay gente que nunca va a la iglesia, gente que nunca ora, nunca se congrega, nunca comparte, nunca lee la Biblia, nada, pero se creen con el derecho de decir lo que Dios dice y lo que Dios cree. Y opinar acerca del pensamiento de Dios. De juzgar lo que es bueno y es malo.
No sé si me explico, y a emitir una opinión al respecto. ¿Sabe? Los únicos que tienen derecho, según lo que Jesús está diciendo y lo que nos enseña la palabra, de opinar, de decir, de creer, de valorar ciertas cosas, son aquellos que están y que siguen, los discípulos. Ellos tenían el derecho de decir. Ellos tenían el derecho de poder transmitir lo que Jesús transmitía, lo que Jesús decía, y de primera mano poder hacerlo. Así es que no, esto no vale. Y el derecho tiene que ver también con un poder y la autoridad. Me voy explicando, el hecho de que tú tengas derecho, Dios te da poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, dijo Jesús en alguna ocasión. Es decir, esto es interesante. Jesús cuando nos llama, nos establece para que estemos con Él, nos escoge. Pero lo único que espera es que le sigamos, para que tú y yo luego tengamos el derecho de hablar de Él. De hablar de Él. Y Él dice que los estableció para que estuviesen con Él y luego para darles autoridad. Los estableció, los constituyó en sus discípulos porque Él quería que le conociesen. Una de las cosas que a Jesús le gusta es pasar tiempo con nosotros. La gente pasa de Jesús y a veces nosotros pasamos de Él también. Pero Él nos estableció para que estemos con Él, para que le conozcamos. Y ese establecer, si os dais cuenta, cuando terminamos la narración en el versículo 19, dice que vinieron a casa, dice. Después que Jesús los estableció, vinieron a casa, es decir, se vinieron a vivir con Jesús. Fueron a vivir donde Jesús vivía, a compartir con Él. Desde ese día en adelante, seguramente ellos tuvieron que avisar a casa, Zebedeo, a papá, a los hijos, ¿no? Papá, que ya no vamos a salir a pescar contigo porque nos vamos a la escuela de Jesús, ¿no? Tal vez Mateo tuvo que pasar el aviso, no, que ya no cobro más tributos, que me voy a ir a vivir con Jesús, me voy a la escuela de Jesús. Porque el seguir a Jesús significa el abandono de... Seguir a Jesús implica el abandonar cosas, el abandonar la rutina, un cambio en nuestra agenda, un cambio en nuestra rutina, en nuestra forma de ser. No podemos seguir a Jesús si no cambia nuestra agenda. Me voy explicando hoy por hoy, por supuesto, no vamos a abandonar el trabajo, esto a menos que Dios nos llame de una forma específica, ¿no? Hacia un ministerio o algo, pero seguir a Jesús y pasar tiempo con Él va a involucrar que abandonemos ciertas cosas, que nos levantemos más temprano para orar, que apartemos tiempo durante nuestro día para leer la Biblia, para estudiarla, para meditar en ella, apartar tiempo en nuestra agenda para congregarnos, apartar tiempo en nuestra agenda para conversar con personas que realmente nos edifiquen, o también con personas a las cuales podamos bendecir, ayudar, porque hay gente que tal vez no nos entrega mucho, pero nosotros sí, somos motivo de bendición para ellos y tenemos que pasar tiempo con ellos, sean cristianos o no, podemos pasar tiempo con ellos, pero si somos motivo de bendición, y para eso hay que apartar tiempo en nuestra agenda. Hay que involucrarlo, hay que trabajarlo, como hablábamos tiempo atrás, ¿no? Trabajar por lo que a vida eterna permanece. Y eso es lo que hicieron estos discípulos. El Señor los llamó, los constituyó para que pasaran tiempo con Él, porque Dios quería que ellos tuviesen el derecho de... Ahora hay una cosa interesante, no sé si os dais cuenta, yo no sé cómo lo lleváis vosotros con los sobrenombres. Ya algunos están pensando cómo lo llamaban cuando niños, ¿no? El gordito, allí el flaco, el alto, el de la nariz, no, ese era yo. No, a todos, ¿no? El rubio, el de ojo No sé cómo, pero Jesús llegando les cambia el nombre. Era para los otros, pero tampoco eran nombres humillantes, ¿no? Pero si os dais cuenta, a Pedro, ¿cómo le llama? Perdón, a Simón, ¿cómo le llama? ¿Quién pone por sobrenombre? Pedro. A Jacobo, los hijos de Zebedeo, ¿no? A Jacobo y Juan, ¿cómo le llama? Boanerges, hijo del trueno, ¿no? ¿Por qué le pone ese nombre? En Pedro está mirando una roca, algo firme, algo estable, ¿no? En Jacobo y Juan está mirando gente autoritaria, gente decidida, gente que es capaz de hacer cosas, de orar para que caiga fuego del cielo si es posible. Es decir, eran tipos terribles, de carácter, de muy mal carácter, vamos a decirlo, ¿no? De rayos y centellas. Yo no sé cómo sería su vocabulario. Yo conozco por ahí algo. No aquí, sino que donde me muevo, los círculos que me mueven, unas boquitas que tú dices, con esa comen, pero bueno, con esa comen, ¿no? Y dicen, madre mía, dice, no, el vocabulario, ¿no? Iracundos también, mal genio. Bueno, ahí tienes tú a Juan, ¿no? Y a Jacobo como hijo del trueno, ¿no? Cada uno de ellos tenía características en su interior. Tenía una esencia en su interior, tal vez humanamente difícil de cambiar. A mí, de verdad que me cuesta a veces aceptar la esencia de algunas personas, ¿no? Lo que es la forma de ser.
Me hubiera llevado mal con los hijos del trueno porque yo hubiera saltado también como chispita al lado de ellos, ¿no? ¿Y tú qué vienes? ¿Qué aquí? Hubiéramos estado discutiendo tal vez todo el camino. O con la dureza de Pedro, yo no sé si hubiera tenido la paciencia de estar todo el tiempo que R, Pedrito, que no, que aquí, que allá, no sé. No sé si yo hubiera tenido la paciencia, pero Jesús la tiene. Y lo bueno es que no importa la esencia, lo que tú eres en el fondo, Jesús tiene la paciencia, más que el pastor, tiene más paciencia. Ten por seguro que yo, Adrián, bueno, pero Dios tiene paciencia contigo, Adrián. Ya me metí hoy día con Adrián. Bueno, contigo también, Luis, por estarte riendo, también. Pero yo no, tal vez no, pero Dios tiene la paciencia de tratar con nuestras vidas. Porque es Él es el que nos ha establecido, si os dais cuenta. Jesús no establece a gente que Él no conozca, Él ya nos conoce. Cuando Él ya nos llama, Él asume un riesgo, Él asume un riesgo con la apuesta que hace con nosotros al establecernos como sus discípulos. Bueno, es que yo soy tan débil. Bueno, Jesús ya sabía que tú eres débil. ¿Me guste a mí o no? Pero a Él te acepta. Me voy explicando. Es que yo soy tan ambivalente, un día sí, un día tengo ganas, mañana no tengo ganas. Bueno, Jesús lo sabía. Es que yo me la sé toda. También Jesús sabe los que creen sabérsela toda. También, ¿no? Todos esos personajes habido y por haber. Jesús ya sabe cómo tú eres. Jesús sabía que Pedro era durito. Sabía que Juan y Jacobo también saltaban a la primera. Sabía que Judas le iba a traicionar. Sabía el carácter del celote. Sabía el carácter de cada uno, del incrédulo Tomás. Tal vez Tomás, uno lo dice, hoy mira, no creía. Pero tal vez durante toda la trayectoria no creyó nunca en Jesús. No asimilaba las palabras, pero Jesús también lo aceptó como Él era. Lo aceptó como Él era. Él los toma en un momento de la vida cada uno de ellos, como nos toma a nosotros. Tal como somos, con lo que somos, con nuestras cualidades, con nuestras formas de ser. Él nos toma, no pensando solamente en lo que somos, sino para revertir lo que somos y transformarlo en algo productivo en sus manos. De Pedro iba a ser fundamental, porque él dice luego, sobre esta roca, sobre lo que tú has declarado, porque las declaraciones de Pedro en un momento tal vez llenas de entusiasmo, el día de mañana esas mismas declaraciones, esa misma firmeza iban a llevar muchas vidas a los pies de Cristo. Es cosa que veáis del libro de los Hechos. En su primera predicación, después del bautismo del Espíritu Santo, se convirtieron como 4.000, creo, por allí, o 3.000, ya no me acuerdo el número. Miles de personas se creyeron y se convirtieron y fueron bautizadas por el poder. Es decir, la firmeza y la convicción con la que hablaba Pedro tuvo su efecto, pero tuvo que ser encauzado, tuvo que ser bien instruido, tuvo que ser bien enseñado, bien discipulado. ¿Qué decir de Juan, no? De Juan y de su hermano. Gente que luego termina dando su vida, transformando sus corazones y toda esa ira y esa fuerza, vamos a llamarla esa energía que ellos tenían, luego es encauzada también para llevar al evangelio, un evangelio de amor, no el evangelio de la violencia. No esa energía que ellos antes la expresaban a través de la violencia, luego la energía tuvo que ser expresada a través del amor y la misericordia, cuando uno lee las cartas de Juan, por ejemplo. ¿Es por qué? Porque lo que Dios hace es encauzar tal vez tu debilidad de manera positiva, transformarla en algo bueno. Tus temores, sacar lo mejor de ti a través de tus temores, a través de tus flaquezas, ayudarte a fortalecerte en medio de la debilidad y aprender a esperar en el Señor y a depender de Él. Él escogió a cada uno de ellos, conociéndolo, le pone el sobrenombre, los pone en evidencia para decirle: yo te conozco, sé lo que hay en tu corazón, pero me arriesgo asumiendo un reto para atraerte a mi discipulado. Yo asumo el reto atrayéndote a mi discipulado. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, versículo 11 y 12, nos habla algo de esto también, ¿no? Esto lo escribe Pablo. Nadie daba nada por Pablo, pero Dios le salió al encuentro, se arriesgó con Pablo, ¿no? Un tipo iracundo, un religioso, un fanático religioso. Dios asume un riesgo con él y transforma la vida de Pablo. Toda esa energía, toda esa pasión no descontrolada, dominada por los celos humanos, dominada por los celos religiosos, de la noche a la mañana, cambia, ¿no? Cambia hacia un celo por las cosas de Dios. 1 Corintios 13, 11 y 12 dice: cuando yo era niño, esto lo dice Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, dice Pablo, ¿no? Pensaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? No lo digas, no lo imiten. ¿Cómo piensan los niños? Como niños, ¿no? Muy básico, muy fundamental, ¿no? Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, que lo que dice Pablo, ¿qué es lo que era?
de niño. ¿Qué es lo que está hablando allí Pablo? De un proceso. No toda la vida vamos a ser niños, aunque a algunos les guste, aunque algunos quieran quedarse en la niñez, ¿no? Aunque uno quiera quedarse en la niñez. Pero no toda la vida. Pablo tuvo un crecimiento en su vida. Él dijo, yo un día hablaba, pensaba, juzgaba, pero ahora ya soy hombre, ya dejé lo que era de niño. No toda la vida vamos a ser como somos. Estamos destinados a crecer. Estamos destinados a madurar. Cuando vemos a los niñitos aquí corriendo, ¿no? Los papás se ponen de los nervios. Si ya van a crecer. Esto que te griten ahora no es nada. Cuando te grite con 15, eso sí que tiene problemas. Las pataletas que le dan ahora de 2 o 3 años no es nada. Cuando le den una pataleta con 11, con 12, con 21, no, la mía tiene 21. No, ya es otra cosa. Eso sí que, agárrate, dirían en mi país, ¿no? Agárrate. Tranquilo. Pero es que nosotros pensamos que siempre van a ser niños. Pues no, los niños crecen y crecen rápido, ¿no? Estos avanzan. Cuando vemos a nuestros hermanos viviendo situaciones o expresándose de determinada manera, cuando vemos a veces a nuestros hermanos, ¿no?, con comportamientos infantiles, paciencia, que ya van a crecer, ya van a madurar, no te desesperes, el que asumió el riesgo es el Señor. Nosotros sí que ayudamos y apoyamos para que algún día maduren, ojalá entre antes mejor, pero ojalá más, ¿no? Pero van a madurar, están destinados a crecer. Dejarán de pensar, dejarán de hablar y jugar como niños y se transformarán en hombres y mujeres maduras, útiles en las manos del Señor. ¿Cómo lo explica Pablo? Lo pone así. Ahora vemos por un espejo, dice. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco, entonces conoceré como fui conocido. Me pedí prestado un espejo. Este espejo, obvio que no es el que se refiere Pablo. Nos miramos en el espejo. Perdón. ¿No les pasa a ustedes que a veces suben el ascensor y miran y se dan cuenta que somos tan guapos que nos asustamos a nosotros mismos a veces, ¿no? Pero bueno, eso me pasa a mí. Pablo está diciendo que ahora vemos por espejo. Claro, nosotros vemos estos espejos y yo me veo, no voy a decir cómo, pero me veo, ¿no? En aquella época los espejos eran hechos de metales. Entonces la figura que se veía en el otro metal era totalmente distorsionada, no era muy fidedigna, vamos a decirlo de alguna manera. De hecho hay espejos, especialmente las mujeres son más expertas en eso, porque dicen, en este espejo me veo más gorda, en este me veo más delgada. Sí, dice alguna, amén, ya. Ve, que yo no me invento cosas. En este me veo más joven, hay algunos que, en este me veo más alta, dicen algunos, ¿no? Me veo más alta. En este me veo más bajo, ¿no? ¿Estamos bien o no? Claro. Porque lo quieras o no, a pesar de los avances, hay espejos y espejos. Hay espejos, yo creo que son muy pocos, yo no entiendo mucho de espejos, pero espejos que realmente te hagan ver cómo te ves, pero así exactamente, bueno, tiene que haber, hay algunos, ¿no? Pero por lo general, fidelidad, bueno. No todos los espejos nos muestran nuestra verdadera apariencia. Pero aún así, el espejo lo único que va a mostrarte, ¿qué es lo que es? Tu parte externa. ¿Alguna vez te has mirado al espejo, pero así con detención? Yo no sé, cuando los niños son niños les gusta mirarse al espejo y jugar. ¿Han visto algún niño jugando en el espejo? Miran el espejo, cantan, se creen artistas, juegan. ¿Por qué? Porque lo que están viendo al otro lado es una proyección de ellos, ¿no? Se montan una fantasía de lo que ellos pudiesen ser, ¿no? Cuando somos más grandes ya nos miramos al espejo ya no para cantar, sino que para mirarnos a los ojos y ver cómo el tiempo ha pasado y poder leer qué es lo que está pasando al interior nuestro. Y a veces nos miramos al espejo y nos estudiamos y decimos, la vida que llevas, ¿no? Podríamos cambiar algunas cosillas. Y vemos en nuestra mirada el dolor, miramos en nuestra mirada tal vez la angustia, la impotencia que estamos viviendo. Y el espejo nos refleja, ¿no?, algo en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el espejo refleja lo que está al otro lado. Pablo dice que vemos en el espejo, que nos miramos en un espejo, en el espejo de la palabra, en el espejo de la vida, en el espejo de su presencia, ¿no? Y Pablo está aplicando eso, dice, yo veo en un espejo, pero ahora veo oscuramente. Es decir, a pesar de que lo que yo vea, no veo con claridad. No veo la totalidad de lo que allí está. No veo la historia completa, veo una parte de la historia. ¿Sí?
No lo veo con claridad, lo veo nebuloso, lo veo allí un poco, no con mucha fidelidad, valga la redundancia. Pablo está haciendo allí, pero él dice, ahora en parte yo conozco, pero un día, dice, yo veré, entonces veremos cara a cara. Algún día veremos cara a cara. Entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabes? Cuando Jesús escogió a Pedro, conocía. Conocía no lo que era, sino que conocía lo que iba a llegar a ser. Jesús ve al Pedro pescando, pero dice, no, Pedro no va a pasarse toda la vida pescando. Pedro, en unos años más, va a estar levantando un discurso donde miles y miles se van a convertir. Cuando escuchaba a Juan y a Andrés diciendo cosas, él decía, no, tranquilo, este es el día de mañana, va a escribir unas cartas, mi Padre le va a revelar el fin de los tiempos a Juan, ¿no? El Apocalipsis, le va a revelar cosas, va a transmitir un mensaje de amor, de esperanza, como nunca antes. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que iba a ocurrir, lo que iba a ser de cada uno de ellos. Cuando tú y yo nos miramos al espejo, vemos el presente, pero no vemos lo que nos vamos a construir. Lo que vemos es una obra en proceso de transformación. Lo que vemos es una obra decadente, no una vida decadente que está en un proceso de cambio, en un proceso de reforma, que está en un proceso de construcción. Pero lo que tú ves no es el final de la historia. El final de la historia está por escribirse. El final de la historia se está escribiendo. Por eso que de momento cuando nos miramos al espejo, nos miramos a nosotros mismos, nos miramos a los ojos, vemos todo distorsionado, no vemos la verdadera realidad. Aunque nos gustaría vernos mejores, ¿no? Nos gustaría vernos mejor, tal vez que las cosas ya hayan sido superadas, que aquellos conflictos hayan sido mejorados, pero llegará el día en que eso sí será real. Porque dice que algún día llegaremos a conocernos y vernos como Jesús nos conoció, como Jesús nos vio. Y miraremos hacia atrás y decimos, madre mía, esto era lo que Dios esperaba de mí. Realmente esto es lo que Dios soñaba conmigo. Esto es lo que Dios anhelaba para mi vida. Cuando tu presente se transforma en algo que Dios, una obra tal vez no acabada, pero también en un proceso ya casi acabado de lo que Dios está haciendo. Una de las cosas que me encanta, yo esto es algo que son ejercicios, son tal vez tonterías para algunos, ¿no? Pero yo cuando me miro al espejo digo, y pensar, Señor, que esto es parte de lo que tú ya conocías de mí. El dónde estoy, lo que estamos haciendo, lo que estoy viviendo. Esta etapa de mi vida, lo que estoy experimentando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, con la iglesia, con los otros quehaceres. Señor, esto tú ya lo conocías, Señor. Esto ya lo conocías. Y cuando nos presentamos ante Él, se abren nuestros ojos, porque Él nos comienza a decir, sí, esto es parte del conocimiento. Cuando tú eras niño, cuando tú eras joven, lleno de temores, lleno de debilidades, lleno de depresiones, ¿no? Lleno de inseguridades, lleno de complejos, que yo los tenía, aunque no lo parezca. ¿No? Tú dices, ¡guau! Yo no lo conocía. Me miraba al espejo y decía, mi vida es un desastre, no sirve para nada. No sirvo para ti, Señor. No te sirvo, Señor. Pero Dios apostó por mí cuando yo creía que no servía para nada. Pero Dios creyó en mí porque Él me conocía, ¿no? Él me conocía. Yo me miraba en mi posición de niño, de joven, ¿no? Tan imperfecto, tan duro, tan iracundo, tal vez con mucha rabia, mucho odio en mi corazón, con cosas que tal vez nunca pensaba yo que iban a cambiar. Pero en el proceso de transformación, Dios ha ido curando, Dios ha ido sanando. Yo hoy puedo conocer en parte lo que Dios ya ha conocido y lo que Dios ya ha visto en mí. De momento, tu presente, tú lo ves como en un espejo. Pero llegará el día y llegan los momentos cuando Dios revela su conocimiento y te dice, esto es lo que yo esperaba de ti. Esto es lo que yo quiero contigo. Esto es lo que yo quiero verte en ti. Capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, voy a ir avanzando. Por tanto, todos nosotros, dice, nosotros todos, 2 de Corintios 3, 18, lo tenéis acá en la proyección. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo. Aquí encontramos el espejo, ¿no? La gloria del Señor. Aquí Pablo ya nos lleva a otro nivel. Se vuelve a mirar el espejo, pero ya no lo ve tan distorsionado, ¿no? ¿Qué es lo que ve en el espejo? ¿La gloria? La gloria del Señor. Había avanzado en su vida, seguramente. Entonces, cuando él ya se miraba, decía, yo veo la gloria del Señor. Veo el resultado de lo que Dios ha construido, veo el resultado de lo que Dios ha hecho, veo el resultado de lo que Dios está haciendo y lo que seguirá haciendo. Veo un proyecto, lo veo con esperanza,
No estoy tan mal como estaba antes, ¿no? Dios ya ha quitado tal vez lo más duro, lo más grueso, ¿no? Y sigue ahora desarrollando. Pero Él lo que ve es gloria del Señor. ¿Sabe? El diablo, por un lado, quiere que veamos el desgaste que Él ha provocado en nosotros, la destrucción que Él ha creado en nosotros, las heridas que Él ha creado en nosotros, las frustraciones, los sufrimientos que Él ha provocado en nuestra vida y la huella que Él ha dejado. Pero Dios dice, no, no veas eso, ve mi gloria, lo que yo he construido por sobre el desastre que había. Con la cara descubierta. Me traje este velo. Lo tomé prestado, no sé de quién será. Un velo. Esto está pensado, porque habla de cara descubierta. En Éxodo capítulo 34, del 30 en adelante, os voy a ir dejando todo esto para que lo leáis con paciencia en vuestra casa. Del 30 dice que Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Había estado 40 días en el monte escribiendo por segunda vez, esta era la segunda vez, las tablas de la ley, porque las primeras las había roto, así que ahora tuvo que subir con las piedras y escribirlas, ¿no? Y estuvo allí escribiendo las tablas de la ley. Y cuando desciende del monte de Dios, del monte Sinaí, del monte glorioso, dice que su rostro era resplandeciente. Y que Aarón, en este caso, ¿no? Y todos los hijos de Israel tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Wow! Lo vieron venir. Dijeron, ¿no? Les dio miedo verlo. Entonces Moisés los llamó, ¿no? Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y dice que Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué es lo que hizo? Puso un velo en su rostro. ¿Por qué se pone un velo en su rostro? Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Saliendo decía los hijos de Israel lo que era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían, dice, que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Si os dais cuenta, cada vez que él iba a hablar con Dios, iba sin el velo, pero cuando volvía de hablar con Dios para hablar con los hijos de Israel, ¿qué se ponía? Se volvía a poner el velo. Hablaban con la gente con el velo puesto, porque la gente le daba miedo ver lo que veía en Moisés. Le daba pánico ver, porque había santidad, había gloria. Se notaba que Moisés se había impregnado de la presencia de Dios, porque eso ocurre cuando estamos en la presencia de Dios. Nos impregnamos de su presencia, y eso se ve en nuestro rostro, eso se ve en nuestra actitud. Eso es algo que se crea, el ambiente que se crea alrededor, ¿no? Cuando alguien está en la presencia de Dios, el ambiente cambia, de verdad, cambia tu ambiente y tú provocas un cambio de ambiente. Eso es bonito. No voy a entrar en contar testimonios ahora. Pero ¿por qué Moisés se ponía esto? Porque la gente le daba temor. Ahora Pablo dice, a cara descubierta, dice. Es decir, sin necesidad de ponernos esto, vamos a mirar en el espejo para poder ver la gloria del Señor. Por un lado, la gloria del Señor es algo a lo cual tú y yo hemos sido llamados a contemplar y a mirar. Pablo quiere que tú veas lo que Dios quiere que tú veas lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Me voy explicando? Es decir, cuando tú miras al espejo, cuando tú te miras al espejo, vamos a decirlo de alguna manera, lo que Dios quiere que tú hagas es gloria al Señor. Soy feo, pero veo la gloria de Dios. Eso lo puedo decir yo, ¿no? Eso lo puedo decir yo. A pesar de mis arrugas, veo la gloria. No, ya me estoy bajoneando, no lo veo más. Pero bueno, no, qué broma. Sino que cuando veo el espejo, puedo decir, gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque lo que veo me gusta. Eso es lo que espera que Dios digamos cuando nos vemos al espejo. Estoy en un proceso de transformación. Mi amargura se está yendo. Estoy recuperando la paz. Estoy recuperando la esperanza. No, el optimismo, el deseo de vivir. Tengo sueños, tengo ilusión, tengo planes. Me proyecto en la vida como un vencedor. Hay victoria en mi vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios quiere que yo lo haga. Pero resulta que todos cuando nos acercamos allí, nos ponemos un velo. ¿Me voy explicando? Nos ponemos un velo. Porque el velo, en Moisés, ¿qué es lo que representaba de alguna manera? La ley. La ley le decía, si tú miras la gloria de Dios, te mueres. Si tú miras a Dios, te mueres. Si no cumples con los reglamentos, te mueres. Entonces la gloria de Dios daba temor, daba miedo. Pero Jesús vino ¿a qué? A quitar el velo. Porque el velo ya es parte del pasado. Él quiere que le miremos cara a cara, sin temor.
¿Por qué? Porque ya no está el velo del juicio. ¿Te das cuenta? Que cuando tú te miras al espejo hay juicio. Ay, madre mía, las decisiones que tomé. Por si yo no hubiese hecho esto, si no me hubiera enamorado de este, no me hubiera enamorado de esta otra. Si yo no hubiese invertido en esto, no hubiera invertido en esto otro. Si yo no hubiese tenido esto, si no hubiese bla, bla, bla. Y nos juzgamos, nos laceramos, nos viramos. Claro, porque está el velo del juicio sobre nosotros. Está el velo de la vergüenza sobre nosotros. Me da vergüenza lo que he hecho. Si yo no tenía que haber hecho eso. Yo no quiero ni contarlo a nadie. Mira, me da vergüenza aquí y acá. ¿Os dais cuenta? El velo de la culpa. Está el velo de la culpa. Por eso cuando nos miramos a los ojos, nos miramos en el espejo, está el velo de la culpa. Acusando, tú eres responsable, metiste en la pata, tienes que pagar ahora. Ahora eres víctima de las consecuencias de todo. Y ahora tendrás que asumirlo y vivir allí como un pobrecito, ¿no? El velo de la esclavitud, de no poder dejar cosas. Y así podemos contar una serie de velos que se ponen en nuestro rostro. Perdóname. Y que impiden que nos miremos en el espejo cara a cara para poder disfrutar lo que la gloria de Dios ha logrado en cada uno de nosotros. Esto no se trata de lo que somos nosotros. Cuando Jesús nos escogió sabiendo que éramos personas, que éramos ovejas, no heridas, maltratadas, sufridas, heridas, no quebrantados, empobrecidos. Todos los títulos habido y por haber, abusados física, psicológicamente, empobrecidos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, empobrecidos en muchos aspectos. Él lo sabía. Pero sabes, cuando tú te miras al espejo ahora, tú tienes que ver lo que Dios ha construido y lo que Dios está construyendo. Lo que tú tienes que ver es gloria y decirle gracias, Señor, por la gloria que veo. Gracias por la transformación que veo. Mi mirada ya no es la misma. Me he llenado de sueños, me he llenado de esperanza. Mi corazón se está sanando, mi vida se está restaurando. Tú estás trayendo al orden. Gloria a Dios. Veo gloria en mi vida. Dios quiere que en esta mañana te levantes y puedas ver la gloria que Él ha construido, la gloria que Él ha depositado, la gloria que Él está de transformación en tu vida y en tu corazón. Gloria a Dios. Puedes decir amén, no hay problema. Puedes decir gloria a Dios. Si esto no te entusiasma, yo no sé qué te puede entusiasmar, pero di gloria a Dios. Mirando a cara descubierta, dice, como un espejo. ¿Qué cosa? La gloria del Señor. Volví al 3:18, Aarón. Somos transformados. Y sigue hablando de la transformación. Y seguimos siendo transformados. ¿Pero de qué? ¿De gloria en gloria? A la imagen, ¿cierto? Como por el Espíritu del Señor. Hay una imagen que Dios está construyendo en nosotros. Hay una imagen que en ese espejo poco a poco se está asomando. Que tal vez no lo ves por el velo que está puesto, pero en cada uno de nosotros hay algo de Cristo. En cada uno de nosotros el Espíritu está construyendo a Cristo. Hay una imagen de perfección que es la imagen de Cristo, que Él está construyendo. Y ese proceso se llama de gloria en gloria. Dios va construyendo en nosotros de gloria en gloria, porque todo lo que hace Dios es glorioso. Todo lo que hace Dios es glorioso, es glorioso, es glorioso, es poderoso, es hermoso. Lo que Él va construyendo en nosotros. Y en cada uno de nosotros, a pesar de lo que hayamos sido, Dios va manifestando su gloria, su poder y su misericordia. Así que a pesar de tu debilidad, Dios sigue transformándote y está en un proceso de transformación de gloria en gloria, hasta que la imagen de Cristo se haga completa y total en tu vida. Cuando somos niños pensamos y hablamos como niños, juzgamos como niños. Y tal vez vemos esos procesos, ¿no? Y nos sentimos perdedores a veces, nos sentimos que no damos la talla, la culpa, la acusa. Pero hay que quitarse ese velo de niñería, ¿no? En cierto sentido, y valorar, reconocer lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. No te veas como un derrotado, ve como un victorioso. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque tu poder y mi poder, tu fortaleza y mi fortaleza, tu capacidad y mi capacidad no es de la nuestra, es lo que Cristo es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Por eso que hablamos de gloria. Tú y yo no hacemos nada glorioso. Nosotros, tú y yo hacemos cosas terrenales, limitadas, ¿no? Muy limitadas. Pero todo lo que hace Dios es glorioso, es sorprendente. Él quiere que te mires al espejo y puedas ver su gloria. Debiera traer un espejo para cada uno hoy día, ¿no? Haber hecho un ejercicio. Pero mírate en el espejo de tu vida y mira la gloria de lo que Dios ha estado haciendo. Cuando llegamos, Dios nos puso un sobrenombre
Y cuando llegamos a Él, seguramente Él sabía, no Él seguramente, Él seguro que lo sabía en ti. Sabía lo que había en ti. Todo el trabajo de reforma que había que hacer. Pero Él se arriesgó y te estableció como su discípulo. Y cuando Él establece es porque hace un pacto contigo, de no dejarte, no abandonarte. Lo único que Él pide es que tú le sigas, que tú creas y le sigas. Y si tú le sigues y crees en Él, comienza un proceso de transformación sin retroceso, donde tu vida va siendo transformada de gloria en gloria. Que si nos quitamos el velo y dejamos esos velos de juicio de lado, podemos admirar y contemplar lo que Dios ha estado construyendo durante todo este tiempo en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo llevas sirviendo a Cristo, cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor, siguiéndole, caminando en pos de Él, pero ese tiempo no ha sido perdido. Dios lo ha usado para transformarte, para transformar tu vida y poner gloria en tu vida y en todo lo que a ti te rodea. Gloria al Señor.